de ser un estadígrafo. Y segundo, es el valor que más se repite, es el valor que más es que es un estadígrafo. Estadígrafo. Y segundo, tiene la característica de ser la frecuencia o el valor que más se repite en una serie de datos. También se le define como la frecuencia mayor o más alta de una serie de datos. Para poder obtener la moda, se necesita conocer los límites reales y las frecuencias. Y su fórmula se va a definir así: límite real inferior de la clase modal. Esto se conoce como delta. Hay libros que usan la D, que se conoce como diferencia, es lo mismo. Entonces delta 1 va a ser igual. ¿Quieren la nota? La frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. Y delta 2 es la frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia de la clase siguiente. Por el intervalo que define la marca de clase. ¿Se recuerdan, verdad? Entonces, ¿quién viene aquí? Solo necesito que me escriban dos cosas.
¿Se recuerdan ustedes que los límites reales se obtienen? A la primera columna le restamos 0.5, ¿sí? De la marca de clase, y a la columna 2 le sumamos el 0.5. ¿Se recuerdan, verdad? Del ejercicio que venimos trabajando. Entonces, hagamos eso, por favor. El día martes vamos a hacer un ejercicio en una tabla y vamos a hacer todo corrido, ¿verdad? Que es como le viene su examen. ¿Sí? No podemos hacer eso más grande para que lo vean. Ahora se fuera acá. Ahí se acuerdan que en la tabla donde empezamos a hacer nosotros la marca de clase, a la par estaban las frecuencias y seguían los límites reales, ¿verdad? Eso ya lo tienen ahí en el trabajo. Y yo se los pongo para que no se les olvide, porque si saben la marca de clase y yo les pido un límite real, ya no es necesario que escriban eso porque pierden el tiempo. La finalidad es solo restarle 0.5 a la primera columna y sumarle 0.5 a la segunda. ¿Me entienden? ¿Sí se recuerdan de eso, verdad? Es para no escribir tanto, porque un ejercicio de esos, estamos hablando de 5 columnas. Y ahí se van. Vamos a ver acá. Vean. Estos se recuerdan que la marca de clase normal quedaría 46, quedaría 46 y quedaría 48. Quedaría, ¿cómo se llama? 49 y aquí quedaría 51. ¿Se recuerdan? Así es como traíamos esa tabla. Entonces aquí lo que hacemos es, aquí restamos el 0.5 y aquí estamos sumando el 0.5 para mantener siempre el balance de cuánto, del 1, ¿verdad? Para que no se nos descompense la tabla. Estas frecuencias ya las conocen ustedes, el ejercicio que hemos venido trabajando, que la sumatoria va a dar ¿cuánto? Va a dar 20. Bueno, entonces si nosotros vemos ¿cómo se llama? Ya definimos nosotros a la moda como el valor que más se repite en una serie de datos. La serie de datos se refiere, que ahí lo dice también, se refiere a las frecuencias, ¿sí? Entonces si nosotros vemos aquí, para identificar la moda, nosotros vamos a identificarla por el lado de las frecuencias. Entonces vemos nosotros que el valor más alto va a ser ¿cuánto? 5. Esa se le llama frecuencia de la clase modal. Esa es. Pero tenemos aquí dos cosas. No importa en la posición que usted, sino que tenemos que tener criterio para trabajar. Porque alguien me dice, bueno, ¿cuál vamos a tomar? Si aquí tenemos este 5 y aquí tenemos este 5. Entonces vamos a usar pura lógica matemática. ¿Cuál tomamos? Por ejemplo, dice aquí, esta, ¿qué quiere decir delta 1? Alguien que lo lea ahí, si yo se los acabo de dictar, por favor. Es igual a la frecuencia de la clase nodal menos la frecuencia de la clase anterior. Anterior. Entonces, si yo ubico aquí, sería 5, la delta 1 estaría aquí. Es la diferencia. Por eso les dice, hay libros donde se pone diferencia 1, que es la diferencia de la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. Ahí estaría la diferencia. Sí, pero asumamos que todavía vamos a despejar cuál de las dos nos queda bien. ¿Sí? Luego, ¿cuál sería delta 2? Frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase siguiente. O sea, aquí está la clase modal, la que le sigue, ¿verdad? Que sería 3.
que la diferencia va a ser ¿cuánto? 2. Entonces nosotros ya sabemos que delta 1 va a ser ahí 1 y 2. Pero ¿cómo hacemos con este 5? Si nos vamos a delta 1, la frecuencia anterior, ¿cuál sería? 3. O sea, delta 1 tendría un valor de ¿cuánto? De 2. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos aquí? No se puede tener utilizar. Bien, y si solo estuviera este 5, si se puede. ¿Qué haría? Cuando A se repite, así en este caso se repite, esta no es aconsejable. Pero ¿qué haríamos si solo ese 5 estuviese? Tenemos 0. Tenemos el 0, recuerden ustedes que el 0 es imaginativo, ¿no? Si después de ese número no aparece ningún valor, si usted va a dar un valor adicional, ese valor tiene que ser igual a ¿qué? 0. Entonces si a 5 le resta 0, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto? 5. 0, 0. Es imaginario, ¿sí? ¿Está claro eso, el criterio que se utiliza? Entonces, en esos casos, cuando se aplica el 0, es cuando definitivamente no hay otro valor más alto que ese que está ahí, el último. ¿Sí? O que estuviera en este caso aquí, ¿verdad? El anterior no hay, queda 1, pero sí hay uno siguiente. Que 2, en esos casos sí. Pero si existiese solo una vez. Ahora, cuando hay varias veces, hay otro por aquí, pueden usar cualquiera que el resultado de todo les va a dar el mismo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con ese criterio? Va. Entonces ya sabemos nosotros que vamos a tomar eso como frecuencia de clase modal. Es decir, ¿sí? Entonces delta 1 dice que es la diferencia de la frecuencia modal menos la anterior. ¿Cuál sería la anterior? Este. Entonces la diferencia ¿cuánto va a ser? 1. Entonces ese 1 que está ahí, ese va a ser el valor de delta 1. Tenemos la frecuencia modal y nosotros nos venimos hacia acá. Entonces la diferencia ¿cuánto va a ser? 2. Eso va a ser igual ¿a cuánto? A 2. Escriban eso bien. Si tienen dudas de una vez, escríbanlo para que no se les olvide. Por favor. El intervalo del ejercicio ya sabemos cuánto es 3, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, ¿qué nos hace falta? El límite real inferior. ¿Qué dice? ¿Qué les dije ahí que era el límite real? Ahí lo tienen. Perdone. El límite real inferior de la clase moda. ¿Cómo? El límite real inferior de la clase moda. De la clase modal. Porque la clase modal va a ser, entre paréntesis, póngale frecuencia modal, porque ahí está ubicado. Entonces, ¿cuál va a ser? Este. Ahí estaríamos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la información está ahí, 54.5. Entonces nosotros tenemos 54.5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos toda la información de la fórmula. ¿Sí? Ahora rellenamos. Esto significa moda. Va a ser igual a 54.5 más 1 sería 1 más 2 por 3. ¿Sí? Esto es igual más 1 dividido ¿cuánto? 3 más, quiero decir por 3. ¿Estamos bien hasta ahí?
esto es igual a 54.5 más 3 por 1, 3 dividido 3, entonces esto va a ser igual a 1, ¿verdad? Entonces esto sería, moda es igual a 54.5 más 1. Entonces esto va a ser igual a la moda, que va a ser, ¿cuánto sería? 5.5. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ese procedimiento escríbanlo, no lo memoriza, por edad, si no se olvida. Por favor. Entonces, en términos modales, ¿sí? El costo promedio de producción de la fábrica X es de 55.5. Eso es dinero. Recuerda que el ejercicio hablaba de costos, ¿verdad? Costos diarios, promedio. ¿Cuántas se hubiera dado el otro 5? Tiene que salir igual. Pueden probar. Pero lo más adecuado es eso. O sea, cada vez que ustedes hacen, ¿cuánto fue lo que les dio la media aritmética? 56 creo yo, ¿verdad? En el ejercicio del martes. 56.30. Entonces, ¿cómo se le puede poner? Cuando más información usa, más precisa, su promedio va a ser más pequeño. Eso quiere decir que el promedio va a ser más exacto. ¿Me explico? Puede ser que usando 0 le vaya a variar, pero son décimas, son decimales, siempre entera, casi no cambia. Difícil. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Está claro eso? En el examen, si usamos 1 o 2, estamos bien, procedimiento. Okay. Por eso yo el día martes quiero hacer un ejercicio corrido, ¿verdad? Corrido y les voy a tomar el tiempo, porque en el examen no. Aquí los profesores que cuidan, como no somos nosotros, alegan cuando un examen tiene más de 40 minutos, ¿verdad? Mucho tiempo. Entonces yo en lo personal les doy 50 minutos, ¿verdad? Porque solo son 5 preguntas. 5 preguntas. Ahí viene el pedazo de tabla y el resto lo tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Vamos a poder entrar calculadora. Sí, por supuesto. Calculadora, no teléfono, que el teléfono se lo van a quitar. Si el teléfono lo quitan. Entonces, para el día de examen se debe comentar de tener una calculadora simple. Sí. No. O una calculadora Simple, esas de Kelos. Esas valen 10 pesos, pero 5 pesos, ahí chiquititas. Sí, son operaciones sencillas. Les iba a enseñar la media cuadrática, pero no nos va a dar tiempo. No les va a dar tiempo trabajarlo a usted, porque hay que sacar raíces, ¿verdad? Hay que trabajar en raíces. Tal vez se las enseño el martes solo para cuestiones de conocimiento, ¿verdad? Y vienen las fórmulas. Las fórmulas, no, señor. Las formulitas pueden hacer una cosa pequeñita, pero no van a solo escribir aquello. Solo los de arriba, porque si escriben los de abajo, la van a quitar. ¿Solo ejercicio benéfico o 5 preguntas, pero sobre lo que estamos viendo del martes para acá. Es pequeño el examen. La complejidad que es el tiempo, ¿verdad? Hay que trabajar rápido, no hay que pensar mucho. Vaya, vamos con la mediana, por favor. Ahí les mandé la hoja de todos modos, ¿verdad? Bueno. La mediana es otra medida de tendencia central. ¿Sí? Esta realmente es el punto medio entre los valores. Es decir, es aquella medida que divide a una serie
de datos en dos partes. Que divide a una serie de datos en dos partes. Para trabajar la mediana, se necesita conocer los límites reales, las frecuencias y las frecuencias acumuladas. Y la fórmula que vamos a desarrollar es la siguiente. Si quieren anoten. Límite real inferior. De la clase, repito, el límite real inferior de la clase que contiene la mediana. Límite real inferior. Luego tenemos aquí, ¿ve? N dividido 2 sería el número total de casos o frecuencias, el número total de casos o frecuencias dividido 2. Luego tenemos aquí FACA, significa frecuencia acumulada de la clase anterior, frecuencia acumulada de la clase anterior que contiene la mediana. Luego tenemos F, que es la frecuencia de clase que contiene la mediana. Y por último tenemos el intervalo, que es el intervalo de la marca de clase. Como lo entienda, está bueno. Si ustedes quieren cambiar sus fórmulas, si ustedes les quieren poner otro tipo de letra, que ustedes, por ejemplo, FACA, esa palabra no existe, abreviada. Esa yo la entiendo porque yo la agrego. La palabra solo es FACA, que dice frecuencias acumuladas.
Pero hay que tener presente que se usa de la clase anterior, por eso se pone eso. Pero eso es optativo, ¿verdad? Darle cuenta a eso, ponerle el nombre que no tiene más. Bueno, entonces ahí ya tendríamos lo que lleva una fórmula. Las fórmulas realmente para lo que sirven es para saber cuál es la información que nosotros necesitamos para poder rellenar, ¿verdad? O poder trabajar. Ese es el objeto de una fórmula. Primero, saber qué información es la que uno necesita y después sacar esa información y aplicarla ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, para trabajar voy a borrar esto y lo voy a volver a... Alguien que me dé aquí estas frecuencias, por favor. Era 1, 2, ¿cuál era la otra aquí? 4, 5 y 3. 4, 5 5 y 3. Ahí estamos. Veamos. Entonces, se dice que se necesita conocer los límites reales y las frecuencias acumuladas, que es lo primero. Entonces, voy a poner. Entonces, aquí tenemos frecuencias acumuladas. ¿Okay? Aquí tenemos 1. Las frecuencias acumuladas lo que hacen, se copia la primera y la siguiente ya se suma. ¿Sí? Tenemos 1 más 2, 3 más 4, más 5, más 3, 15, 20. y tenemos 20. Bueno, esas son las frecuencias acumuladas. Ahora, vamos a determinar nosotros cuál es la mediana. Para determinar la mediana en una serie de datos, o en este caso que son datos agrupados o sin agrupar, hay una formulita. Y la formulita es esta, vean. Es n dividido 2. Eso nos indica a nosotros la posición. Lo que en el siguiente paso es determinar la posición de la mediana. ¿Sí? Previo a aplicar la fórmula, escriban, previo a poder aplicar la fórmula, se necesita conocer la posesión de la mediana. Y la cual la vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos nosotros n dividido 2. N no es más que la sumatoria de las frecuencias. N es igual a la sumatoria de las frecuencias. Sería 20 dividido 2. 20 dividido 2, pero escriban n, va a ser siempre la sumatoria de las frecuencias. Entonces ya la compañera lo dijo, es 20 dividido 2, va a ser igual a ¿cuánto? A 10. Esa es realmente la posición de la mediana. Entonces, ¿dónde vamos a buscar nosotros esa posición de la mediana? En las frecuencias acumuladas. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, si nosotros vemos acá, si quieren que escriban, al conocer la posición del arema, al conocer la posición de la mediana, se va a buscar en las frecuencias acumuladas dónde está contenida. ¿Dónde está contenida? Bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? No hay 10, o sí hay 10. Pero usé la palabra contenida. Entonces, o en el buen chapín, ¿dónde cabe? En el 2 y 2. En el 2. O sea, realmente está acá. Es la frecuencia acumulada más inmediata. ¿Sí? Porque cabe también en 15, ¿o no? Cabe en 20 acumulado, ¿o no? También. Pero se busca la más inmediata. No sé si, donde esté más cercano, en este caso, va a ser 12. Entonces, ahí va a ser la posición de la mediana.
¿sí? Ahí vamos a encontrar nosotros esta otra, la frecuencia, que va a ser esta. Es la frecuencia donde está contenida la mediana. Y ahí es donde vamos a encontrar nosotros el límite real, donde está contenida la mediana. ¿Se entiende? Y ahí es donde vamos a encontrar nosotros la frecuencia, que es ahí. Traten de ver si pueden llenar esa fórmula, si ya saben esos datos. Solo traten de ubicar datos ahí, a ver cómo les queda. Recuerden, frecuencia acumulada de la clase anterior a la posesión de la mediana. N dividido 2 ya sabemos que es 10. Entonces, a 10, ¿qué se le va a restar? 7. 7. Ahí está la frecuencia anterior a la mediana, que es 7. Entonces tenemos mediana va a ser igual 54.5 Más 10. más 10 Menos 7. menos 7 Por 3. por 3 dividido cuánto? 5. 5. Despejen esto. Como despegaron la otra. No. Se nos va mucho. 56.30. ¿Cuánto? 56.30. Eso es más partido. Pase ahí, por favor, la va desglosando por poco, ¿no? Gracias. Esto de todos modos les va, ahí lo tienen en esas hojitas, ya se las enviaron. Ah, ahí van revisando ustedes y van a hacer el calculación. Estamos. Gracias. Gracias. 56.30. ¿Vieron que hay variación también? Hay casos, no se van a asustar, hay casos que el valor entre la moda y la mediana se repite, pero son variaciones pequeñas. Este es un poquito, vamos a ver más exacta todavía. La mediana realmente es la medida más exacta que hay, porque es el centro.
Entonces ya ponen ustedes en el centro eso y ven la campana cómo eso varía, ¿verdad? Ese es también un costo promedio, según el mediano, es de 56.30. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien ahí? Bueno, hasta ahí, ¿qué? Cabal. Van a ver las 8:04, soy bien puntual. Hasta ahí vencer el examen. Lo que sí necesito, por favor, es que lean, porque vienen 5 preguntas, aún leen 5 puntos. La parte práctica vale 25. Son 3 modas las